País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. El fútbol mexicano tiene en el Club Universidad uno de los equipos más representativos de su historia. Sin lugar a dudas, los Pumas durante muchos años fueron esta cara de la juventud mexicana dentro del fútbol mexicano. Fueron el equipo que representaba estos valores, este fútbol de velocidad, de vértigo, que no se rendía ante ningún equipo. Y este equipo de los Pumas universitarios nació de la mano del otro gran equipo y gran símbolo universitario que fue, sin lugar a dudas, el equipo de fútbol americano. El fútbol americano en la Universidad Nacional fue, pues desde la década de los 20, un bastión fundamental en la historia y en el manejo, en la vida cotidiana de los universitarios en este inicio de actividades de la Universidad Nacional en aquella década de los años 20. El equipo de fútbol americano nace en 1927 y tiene sus primeras actuaciones contra otros equipos. Y pues el equipo de la universidad durante estos años tenía como sede principal el Estadio Nacional, que pues quedó en poder de la universidad después de la lucha por la autonomía en 1929, y eso permitió que ahí fuera el primer gran palacio del fútbol americano en México. En la década de los 30 empieza a existir un interés por parte de los jóvenes universitarios para incursionar también dentro del fútbol soccer en esta institución. Sobre todo aquellos jóvenes que formaban parte de la carrera de ingeniería, de arquitectura y de derecho, que eran las tres facultades que tenían mayor impacto en el fútbol dentro de un pequeño torneo que se organizaba en la universidad, que durante mucho tiempo siguió funcionando, que era el torneo interfacultades. En aquel entonces el torneo interfacultades se jugaba en los terrenos baldíos que habían sido parte de lo que fue el Club Reforma en la década de los 20, ahí donde hoy se encuentra el Museo Rufino Tamayo. Un poco más adelante, ya muy cercano al Auditorio Nacional, había bastantes llanos y ahí era donde se llevaba a cabo estos partidos del torneo interfacultades respaldado por la Universidad Nacional en aquella década de los 30. Estos jugadores del torneo interfacultades se juntan para hacer un representativo de la universidad y acuden con el rector en 1937, con el rector Chico Guerne, y pues le proponen hacer un equipo que pudiera no solamente contender dentro de la universidad o enfrentar a otras instituciones como tal, ¿no? Hay que mencionar que en este momento, en este mismo año, estaba por fundarse el Instituto Politécnico Nacional, y pues la idea era que este representativo universitario pudiera jugar no solo, decía, con otras universidades, sino tener la posibilidad inclusive de incursionar dentro del fútbol organizado de la Liga de Primera Fuerza en la Ciudad de México. 1936. Bajo el objetivo de que todo México tuviera acceso a la educación, una mente visionaria plantó la semilla para incentivar la transformación social.
el presidente Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Batis fundaron el Instituto Politécnico Nacional. Jóvenes de ingeniería, como decía, arquitectura, química, derecho, trataron de convencer a Luis Chico Guerne para que incursionaran. Y el rector no vio con malos ojos esta propuesta que tuvieron los jóvenes y pues los alentó, empezó a hacer algún tipo de movimiento político para que pudieran ingresar. Y también cabía esta acción gracias a que uno de este equipo, quien entrenaba a este equipo en sus ratos libres, era un costarricense llamado Héctor Ortiz, quien formaba parte de este equipo, y también estaba ahí el Tico Buch, quien todavía jugaba con el Club España y pues se había ofrecido para pues entrenar a estos jóvenes de la universidad. Y con todo este respaldo, pues trataron de ir con los jerarcas de la federación para proponer la entrada del Club Universidad, pero pues en realidad la Liga Mayor pues no estaba del todo interesada en expandir los equipos. En ese momento estaban completos, así que pues le dicen a la universidad que si quería entrar pues necesitaba que otra institución también pudiera ingresar a este torneo. Y pues como no había otro equipo con tal infraestructura para poder entrar a esta liga y pagar todo lo que implicaba y demás, pues este primer proyecto quedó en el olvido. Posteriormente, en 1940, tratan de ingresar nuevamente a la Liga Mayor, pero aquí, en este caso, en un contexto distinto. Hay una invitación por parte de los equipos de la Liga Mayor y la propia liga a algunas instituciones fuera de la ciudad para que se incorporen al torneo de liga. Estamos hablando del equipo Moctezuma de Orizaba y, por otra parte, también invitaron a la selección Jalisco. Y en este mismo contexto, el equipo universitario trata de entrar nuevamente a la liga, pero pues también es denegado, y en este caso por los equipos de la Ciudad de México, que según lo que ellos dijeron en las notas de prensa, no querían compartir el pastel con alguien más, y pues que ya eran suficientes los equipos de la Ciudad de México dentro de una liga que empezaba a buscar o empezaba a proyectarse como una liga nacional. Y otro representante del Distrito Federal pues resultaba un poco incómodo para estos equipos. Y siendo muy honestos, la universidad no quería invertir mucho dinero en entrar a la liga y lo quería hacer más por la vía política. En realidad, la universidad no tenía elementos para poder hacer pues una maniobra política y entrar en el fútbol organizado. No podía dar algo a cambio que pudiera ser atractivo para la liga y para los equipos. Esta primera historia nos lleva entonces al origen del fútbol en la universidad y lo que también puede ser el antecedente directo de lo que será la creación del Club Universidad a partir de 1954. Sin duda alguna, el equipo de la universidad es uno de los que más elementos tiene de identificación como tal. Los colores azul y oro, el himno deportivo universitario, el propio sobrenombre del Club Universidad y, pues por supuesto, una porra única en el concierto del fútbol mexicano, pues los hace ser uno de los clubes que más elementos de identificación tienen en el fútbol mexicano. Y vamos a hacer un repaso en esta historia de estos símbolos de la universidad y que fueron pues parte importante dentro del deporte universitario y que como herencia de este deporte serán también elementos distintivos del representativo de fútbol soccer de la universidad y del propio Club Universidad actualmente. En el caso de los colores, tienen que ver con, obviamente, la historia de uno de los gestores más importantes del fútbol americano en la universidad, que fue el Tapatío Méndez. Este personaje había tenido cierta incursión o cierta cercanía con el deporte del fútbol americano en los Estados Unidos y pues había quedado muy impactado por la forma de juego que tenía la Universidad de Notre Dame. Y en ese contexto, los famosos irlandeses de Notre Dame
el uniforme que utilizaban era una casaca en color azul y las fundas del uniforme eran en color dorado. Y pues al ver este uniforme, el tapatío quedó maravillado, y además la forma de juego que tenía este equipo pues también era del gusto del coach Méndez. Y fue por eso que se acordó que el representativo de la universidad jugaría con el color azul y oro, que fue un color que desde el inicio hasta nuestros días ha formado parte del equipo de fútbol americano. Y al nacimiento del equipo de fútbol soccer, obviamente también tuvieron como base estos colores, el azul y el oro, que el oro es un tono llamado oro viejo, que es un tono cercano a un oro parecido al mostaza, un poco con un tono mucho más elevado, y el azul es un azul marino, ¿no? Que esto pues es un mensaje para los que visten al Club Universidad, que no respetan estos colores y que hoy ponen un azul casi entre el azul metálico y el azul marino, y en el caso del oro pues es un color arena que nada tiene que ver con los colores originales de este club. Y bueno, el club de fútbol no solamente se quedó con el azul y el oro, sino que también lo complementó con la camiseta blanca, que como nacimiento aparece en 1974, una camiseta blanca con la leyenda Universidad que atravesaba todo el pecho de la camiseta. Fue la primera camiseta blanca, y que después, ya con la llegada de ese legendario uniforme que vamos a ir un poco más adelante con él, del gran puma en el pecho, pues también se hizo en 3 colores: blanco, dorado y azul. Y esto es interesante porque los uniformes estaban pensados para que el uniforme en color azul fuera el uniforme de local, el uniforme dorado fuera para visitante, y el uniforme blanco solamente se utilizaría en eventos especiales, un partido internacional, un partido importante, las finales. Era el uniforme llamado uniforme de gala del equipo. Sin embargo, pues este uniforme fue tomando mucho gusto, sobre todo en la directiva del equipo, y pues se utilizó mucho más a finales de la década de los 70 y sobre todo ya a partir de la primera década del siglo XXI, pues ya fue un color que adoptó el Club Universidad, hay que decirlo. Se han alejado en los uniformes de sus colores más usuales, pues de hecho cuando estamos haciendo este podcast en 2025 llevan ya 3 años de no tener un uniforme dorado, y pues han incursionado en uniformes morados, azules, que no tienen nada que ver con el tono. Y esto pues es muy relevante, la cuestión del color del uniforme, porque ustedes tienen que saberlo, pero el Club Universidad hasta el año 2021 fue el único equipo en la historia del fútbol mexicano que nunca había tenido un uniforme fuera de sus colores tradicionales, es decir, dorado, azul y la introducción del blanco. No había habido un uniforme que no tuviera esos colores como base. Al siguiente año tendríamos un cambio drástico, pues desapareció el azul y oro como base de la plantilla y llegaba el blanco, además de estrenar el escudo que conocemos hasta hoy en día, producto de Manuel el Pajarito Andrade. Esto en el centro de la camiseta, acompañado de la leyenda Universidad debajo del mismo. Regresando a los orígenes de estos símbolos universitarios, está también la adopción de el puma, del Felis concolor, que es el nombre científico del puma, y que pues desde prácticamente la década de los 40 es importante para el Club Universidad. Nuevamente, este felino es adoptado por el equipo de fútbol americano, se decía por la agresividad por la cual iban por la pelota, sobre todo los defensivos del fútbol americano, cuando había algún balón suelto y demás, pues la forma en que tenían para chocar a los otros contrincantes pues era parecida a los movimientos que hace el felino, el puma. Y aquí hay una historia muy poco conocida y que van a conocer gracias a que están escuchando este podcast. El equipo de fútbol, soccer de la universidad, en un principio no eran llamados Pumas. No era un equipo que hubiera tomado este símbolo como identificación para el equipo. De hecho, durante sus años de segunda división, el mote que mostraban para hablar de este equipo y que fue pensado por el propio equipo de fútbol
para distanciarse un poco del equipo de fútbol americano fue el mote de Tigres Azules. Este mote de Tigres Azules, que en realidad no tuvo tanto éxito, porque cuando se llegaba a hablar algo de los partidos del Club Universidad en la prensa, pues era sobre todo mencionándolo por el nombre completo, el nombre Universidad, y pues si se llegaba a utilizar algún mote, pues usaban el del fútbol americano, el de los Pumas. Pero en realidad, o digamos oficialmente, el mote era Tigres Azules. Y este mote quedó hasta, según lo que cuentan los propios exfutbolistas que formaron parte del ascenso. Tuve la fortuna de poder estar pues en un trabajo editorial con Carlos Gutiérrez y con el Espátula Rodríguez, quienes escribieron un libro acerca del ascenso del Club Universidad basado en sus memorias, y ellos mencionaban en entrevista que pues en este partido en el cual el Club Universidad asciende a la primera división, fue el primer partido en el cual empezaron a llamarlos de una manera mucho más masiva como los Pumas de fútbol, pero era el primer momento en el cual la universidad se volcaba sobre su equipo de fútbol soccer. Y pues al ver el entusiasmo de los jóvenes universitarios con el sobrenombre de Pumas, pues también el club de fútbol soccer pues adoptó al animal, al Félix Concolor, como el representativo y como el mote para ser tomado en cuenta. Y vamos a concluir esta pequeña anécdota de los elementos de identificación del Club Universidad con dos historias. La primera, que es la creación del himno deportivo universitario. Este himno se pensó nuevamente para el fútbol americano y fue compuesto por Ernesto Agapito Navas e Ismael Valdés, apodado El Tío, quien hace la música. Este himno pues prácticamente acompaña al Club Universidad desde su nacimiento y al equipo de fútbol americano desde la década de los 40. El propio Tapatío Méndez, la propia institución como tal, buscaba en cierta manera tener una canción que los identificara, un himno que pues hablara de la importancia del deporte dentro de la universidad, y pues se encargó que se compusiera este himno para el equipo de fútbol americano, que desde su nacimiento lo utilizó el equipo de americano en los años 40. Y nunca, y esto es muy interesante, nunca se identificó al equipo de fútbol soccer con el himno deportivo universitario. Era un himno sobre todo para el equipo de fútbol americano, aunque bueno, claramente es para toda la universidad y el deporte de esa institución, pero el club de fútbol nunca lo hizo propio. Es hasta la llegada de Hugo Sánchez en el año 2000 como entrenador que se rescata esta tradición del himno deportivo universitario y que pues el propio entrenador motivó a sus jugadores para que antes del inicio de los juegos hubiera una especie de ceremonia para hablar o para llevar a cabo este himno en el medio campo, ¿no? Y que tuvieran un momento de conexión o de comunicación entre aficionados y equipo a través de esta ceremonia del himno deportivo universitario, que pues 25 años después ya es toda una tradición y también ya se identifica al equipo de fútbol soccer con este himno. Y el último momento, el último punto al cual vamos a platicar es claramente la porra del equipo. Hoy en día ya no hay porras como tal en el fútbol mexicano, pero durante mucho tiempo las porras eran un derivado del chiquitibum a la bim bom bam, y el único que tiene una porra distinta era el Club Universidad, que era el famoso Goya, que también, esto es importante, viene del fútbol americano. Esta Goya, hay dos historias alrededor de esta porra. La primera historia tiene que ver con la vida universitaria cuando todavía se encontraban las facultades en el centro histórico, en el famoso barrio universitario. Se contaba que algunos jóvenes, sobre todo de la preparatoria que estaba en el edificio de San Ildefonso, cuando trataban o cuando buscaban irse de pinta para azuzar a los otros compañeros para que los acompañaran, lo hacían mediante este grito,
que iniciaba con el Goya Goya, porque ahí en el barrio universitario, enclavado en ese espacio del centro histórico detrás del Zócalo y en esta parte donde hoy es el Templo Mayor, un poco atrás ahí está el Palacio de la Autonomía, que fungía como rectoría. San Ildefonso está detrás también del Palacio Nacional, y en esa zona existía un cine llamado Cine Goya. Y ahí era donde se iban todos los jóvenes pues a ver películas o a volarse las clases, como se dice coloquialmente. Y entonces el grito de guerra de estos jóvenes cuando salían de los salones era Goya Goya para ir a este cine, ¿no? Que era la forma como identificaban el irse de pinta. Y después del Goya Goya venía el Cachún Cachún Ra Ra. El cachún cachún se decía porque pues era una forma implícita de hablar del cachondeo, de una cierta connotación sexual que podía tener esta visita hacia el cine Goya, pues ahí aprovechando la oscuridad y aprovechando el momento, pues poder tener algún tipo de encuentro con alguien. Y después se repetía el cine y al final, y esto es muy interesante, en un principio se gritaba preparatoria. Por precisamente la preparatoria de San Ildefonso se gritaba Goya Goya, Cachún Cachún Ra Ra, Goya preparatoria. Y posteriormente pues fue haciéndose un poco más masivo este grito, sobre todo por la labor fundamental que tuvo el porrista número 1 de la universidad en aquel entonces, en los años 40 y 50, que fue José Luis Rodríguez, apodado Palillo, porque era muy parecido al cómico Palillo y por eso se le puso ese sobrenombre. Y este joven era pues el líder de la porra universitaria, una porra que pues tenía unos 5 o 7 integrantes y que hacían acrobacias y demás pues a un lado de la banca del equipo de fútbol americano, y pues él fue quien la masificó, esta porra del Goya. Ya lo mencionaron mis compañeras, pero creo que el área de deportes nos unimos y queremos expresar una vez más el profundo dolor por la muerte del doctor Luis Rodríguez Palillo, compañero en TV Azteca, pero además muy querido por la afición al fútbol americano en México. Vivió con los colores de los Pumas, creó el grito de Goya que hoy cada domingo se grita en las tribunas de los Pumas del fútbol, aunque surgió ese en las tribunas del fútbol americano. Lo extrañaremos mucho, doctor Luis Rodríguez Palillo, y aquí lo recordamos con mucho cariño. Otra historia que pues es menos romántica, menos creíble quizás, y que se la debemos al doctor Álvaro Matute, quien es el que rescata esta historia o este posible vínculo de origen del Goya, y que tiene que ver con la porra que hacía la gente o los fanáticos de la Universidad de Penn State. La porra de Penn State en inglés decía Go yeah, catch on, run, go yeah. Así era la porra de Penn State, que pues digamos haciendo cercanía con los sonidos, muchos de ellos no hablaban inglés, entonces pues el Go yeah lo transformaron en Goya, y el catch on en cachún cachún. Era la forma en que podían latinizar esta porra de Penn State. Sobre todo esta historia pues está muy de la mano con los colores de Notre Dame y con toda esta cercanía con el fútbol americano colegial de Estados Unidos, pues tiene este posible origen la porra del Goya. Aunque bueno, para gusto de los aficionados de los Pumas, pues sin lugar a dudas la historia del cine Goya pues es la que ha prevalecido en la memoria popular y es la que identifica mucho más a esta porra del equipo de los Pumas. 2 de agosto de 1954 es la fecha en la que se constituye el Club Universidad. Es la fecha que aparece en el acta constitutiva de este Club Universidad, que pues era un club dependiente directamente de la Universidad Nacional. La llegada de este club tiene que ver mucho con una circunstancia que permitió que ahora sí los jerarcas del balompié capitalino permitieran la llegada de este club al fútbol grande de México. En 1946 se inaugura la Ciudad de los Deportes en Insurgentes, en la capital,
que para ese momento era un lugar muy lejano que había sido construido por un empresario libanés, Neguib Simón, quien tenía la intención de hacer un gran complejo deportivo en esa zona de las ladrilleras de Mixcoac. Y pues quería hacer un lugar donde hubiera una plaza de toros, un estadio de fútbol, albercas de olas, canchas de tenis, hacer un gran centro de espectáculos. Sin embargo, pues Neguib Simón se quedó sin dinero y solamente pudo concluir los 2 estadios que pues eran más importantes dentro de este complejo, que fue la Plaza México, la Plaza de Toros México, y el estadio mal llamado Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Pues bueno, como Neguib Simón se queda sin dinero, este empresario yucateco libanés tiene que vender los estadios, no le quedó de otra más que buscar quien se los comprara, y lo vende a un empresario llamado Moisés Cosío. Este personaje, Moisés Cosío, que a la fecha sus descendientes son los dueños tanto de la Plaza México como del Estadio Ciudad de los Deportes, pues tenían una visión empresarial bastante peculiar. La Liga Mexicana llega al Estadio Ciudad de los Deportes en 1946 y se compartía este estadio con el Parque Asturias, que ya para la época era un estadio viejo, a pesar de que llevaba muy poco tiempo de haberse inaugurado. Se inauguró en 1936, se reconstruyó entre 1939 y 1940, pero pues al ser de madera se descomponía muy rápido pues los elementos de este campo y pues estaba ya muy viejo. Y por eso fue que la liga buscó a Moisés Cosío para que pudiera quedarse a jugar los equipos capitalinos en el estadio de Ciudad de los Deportes. El gran problema es que Moisés Cosío cobraba una renta muy onerosa a la federación para poder utilizar el campo de Ciudad de los Deportes. Y esto obligó a que la liga únicamente pudiera celebrar en el estadio de Insurgentes los juegos más importantes, por ejemplo, los juegos de desempate por el título, las series internacionales contra equipos visitantes, etc. Pero el grueso de los juegos se llevaba a cabo en el Parque Asturias. Cosío, nada tonto, lo que busca es que la federación juegue en el Estadio de Ciudad de los Deportes y poder cobrarles más. Y en este contexto, Moisés Cosío le compra al centro asturiano el Parque Asturias. Se queda con la posesión de ese campo y pues bueno, esto llevó a que Cosío pues fuera el dueño de los 2 recintos capitalinos, así que no había de otra, le tenían que pagar la renta a Cosío. Y lo primero que hace es clausurar el Parque Asturias. Decía que no se podía jugar más, que se tenía que hacer modificaciones y pues bueno, no le quedó de otra a la federación más que irse a jugar a Ciudad de los Deportes, porque era el único estadio que estaba disponible. Estamos hablando de 1950 aproximadamente, que es cuando el Club Asturias deja de ser parte de la primera división. Los 2 equipos españoles se retiran de la liga y pues este señor Cosío se queda con los 2 recintos. Como la renta era muy alta, piden intervención del gobierno para que pudiera bajar la renta o para que de cierta manera haya una ayuda por parte del gobierno, que cabe mencionar ya los ayudaban desde la década de los 40, 1945 se emite una ley de exención de impuestos para los deportes profesionales, pero por la renta que cobraba Cosío pues querían que los ayudaran de otra forma. El caso es que en este estira y afloja se crea también la ciudad universitaria y uno de los edificios más importantes de este complejo educativo era el estadio universitario en ese momento. Les compartimos una mirada del ayer y hoy a un recinto que literalmente imparte cátedra deportiva a los fines de semana. Nos referimos al Estadio Olímpico Universitario. La primera piedra fue instalada el 7 de agosto de 1950, 2 años más tarde, el 20 de noviembre, fue inaugurado el estadio. El primer evento, los segundos Juegos Juveniles Nacionales. Se crea este estadio, se inaugura el 20 de noviembre de 1952 con aquel legendario partido entre Politécnico y Universidad y pues este campo necesitaba ser utilizado, pero la legislación universitaria y la dirección de la universidad decía que el campo era para disfrute de los universitarios.
Y pues bueno, en este contexto, hablando 1953, 1954, la liga puja por rentar el estadio universitario para que ahí se pudieran celebrar los juegos de la liga. Al enterarse esto, Cosío baja sus pretensiones económicas y la liga puede rentar el estadio de la Ciudad de los Deportes. Sin embargo, pues quedó esta posibilidad de rentar el estadio universitario para la práctica del fútbol profesional. Y bueno, dentro de todo esto, el rectorado lo que busca es que haya un intercambio con el fútbol profesional. Y este intercambio consistía, en efecto, en rentar el campo del estadio universitario, pero también que a cambio de esta renta pudieran entrar o pudieran incursionar en el fútbol profesional 2 equipos representativos del fútbol colegial, podemos decirlo así. Y pues las 2 instituciones más importantes de la Ciudad de México iban a entrar en este torneo de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos hablando del Politécnico y de la Universidad. En realidad, los jerarcas del balompié vieron con muy buenos ojos esto porque la renta que cobraba la universidad era mucho menor a la que podía pedir el señor Cosío a pesar de ya haber bajado sus pretensiones. Y pues dicen que sí, que están de acuerdo con la entrada de estas 2 instituciones al torneo de primera división. Sin embargo, para este momento, 1954, ya existía la segunda división. Y los equipos de la segunda división protestaron inmediatamente porque, pues, sin derecho alguno, iban a meter a estos 2 clubes a primera división en detrimento de todos los clubes de segunda división que podían perfectamente tener ese lugar en primera división. Este problema causó que los clubes, tanto Politécnico como Universidad, pues tuvieran que ir a segunda división y no participar directamente en la primera. También se da otro elemento muy importante que es la desaparición del Club Marte. El Club Marte había sido campeón en 1953-54 y una temporada después, 54-55, el Marte desciende y desaparece. Pero desde que es campeón, el Marte se va de la Ciudad de México hacia la ciudad de Cuernavaca. De hecho, ahí es campeón el Marte en 54 y esto pues le abrió la puerta a esta posibilidad de que Universidad fuera parte de la primera división. Los dueños no ceden y pues lo mandan a la segunda. Y en esta segunda división, el Club Universidad debuta un 12 de septiembre de 1954 en una visita a Monterrey, donde pierde 3-1, siendo Erasmo Colombo el primer anotador de los Pumas en ese partido. Durante estos primeros años de 1954 a 1957, y es muy curiosa esta historia, los Pumas casi no juegan en Ciudad Universitaria. El campo se utilizaba sobre todo para el equipo de fútbol americano y cuando el equipo de fútbol soccer tenía un partido o lo tenía que hacer entre semana en la mañana para no interferir con el uso del recinto, y si en algún momento pretendía hacer un partido por las tardes o en otro momento, tenían que irse a jugar al Parque Asturias, que pues también lo tenía que rentar las instituciones y que era de hecho la sede oficial del equipo del Politécnico. Un Parque Asturias que si en 1950 ya era ruinoso, para 56-57 ya era ruinas, tribunas caídas, ya era un campo que no ofrecía seguridad para los aficionados, ni para los jugadores, ni para nadie. Pero bueno, pues tampoco era que la segunda división tuviera un gran impacto en la capital de la República. Y ahí jugaba tanto Politécnico como Universidad de locales en estos primeros años. Donde hoy se halla un supermercado en el número 43 sobre la avenida Chabacano de la Ciudad de México, es difícil imaginar que sobre esa tierra estuvo alguna vez el estadio más majestuoso e impresionante de los primeros años del fútbol moderno en el país. Hoy, donde están entre los pasillos que aguardan las latas, cajas y en el área de verduras ya no hay rastro de aquel icónico parque de madera, que congregaba 25,000 personas siempre y cuando no había sobrecupo. Aquel coloso que alguna vez fue casa del primer campeón en el país y que terminaría abruptamente parte de su vida entre las llamas, era el Parque Asturias. 「
El equipo no cuajaba, el equipo le costaba mucho salir adelante y en 1957 le solicitan a la Federación Mexicana de Fútbol y a la rama de la Segunda División que puedan ausentarse del torneo de Segunda División durante un año. Esto era en cierta forma común en el fútbol mexicano, porque había equipos que solicitaban un año de no participar para poder reorganizarse mejor, para poder hacerse de fondos económicos, para poder respaldar a los equipos, porque ya había sucedido 2 veces antes. Una vez fue el Club Monterrey, en la década de los 40, que sufre un terrible accidente de camión. Y en este contexto el Monterrey solicita a la liga poderse ausentar un año para poder reorganizarse. Al final el Monterrey no puede reorganizarse de manera adecuada y pues regresará a través de la Segunda División. Otro equipo que también solicitó este año fue el Puebla. Le quemaron el estadio, el Parque El Mirador, y para buscar un lugar donde jugar, pues solicitaron un año de ausencia en el fútbol mexicano para poder reorganizarse. Y en ese mismo tenor, la universidad también solicitó un año para reorganizarse. Mismo caso del Politécnico. Ambos equipos universitarios pues querían prepararse mejor, hacer mejores visorías para tener un equipo mucho más competitivo. En el 58 vuelve el Club Universidad, pero el Politécnico ya no lo acompaña. Era muy caro para la institución politécnica poder mantener a un equipo que pues ya era de Segunda División. Y entonces los universitarios se quedan como único representante del fútbol estudiantil en este vínculo profesional. Después de ese momento, Héctor Ortiz, quien era el técnico de los Pumas, empieza a ser un equipo mucho más competitivo y además, algo muy importante, a partir de 1960 comienzan a contratar jugadores veteranos para redondear el plantel de Segunda División. Y esto será muy importante, porque este nuevo plantel con jugadores de la talla de Carlos Calderón de la Barca, Lorenzo García, Raúl Chanes, quienes eran jugadores que ya habían participado en Primera División, inclusive Calderón de la Barca ya era mundialista, participó en Suecia 58, hicieron del equipo obviamente una fuerza dentro de la Segunda División. Al ver que no podían competir con puros jóvenes egresados de las instituciones y de las facultades de la universidad, pues tuvieron que acudir estos jugadores. Y esto rinde frutos. En la temporada 60-61 el equipo queda entre los primeros 4 lugares de la tabla general y para la 61-62 el equipo marcha líder durante prácticamente todo el campeonato, escoltado por el ya merito de la Segunda División, que era el Club Poza Rica. Ese equipo se había quedado en la orilla ya 2 veces antes para ascender, se había quedado a unos puntos de los campeones, incluida la temporada anterior donde asciende el equipo nacional en 60-61, se quedó allá a la orilla el Poza Rica. Y en la 61-62 pues va palmo a palmo con el Universidad para definir quién ascendía. En ese tiempo, Universidad era dirigido por Octavio Vial, que también había sido contratado por la rectoría y por la dirección deportiva de la universidad, pues para darle mucho más profesionalización al plantel. Un técnico que había sido campeón como jugador de la Copa con el América, que había también dirigido al propio club capitalino, que había sido el técnico de México en el Mundial de 1950, pues era un personaje de peso dentro del fútbol mexicano. Vial dirige este equipo y el equipo de la universidad llega faltando 2 jornadas con una ventaja de 2 puntos sobre el Poza Rica. Si el Club Universidad ganaba este penúltimo juego contra el Cataluña de Torreón, que era el último lugar de la tabla general, pues se proclamaba campeón. El problema era que si Pumas no ganaba en este partido, el último juego era cerrar en Poza Rica. Y en Poza Rica el equipo local no había perdido un solo partido en su cancha durante todo el torneo. Ese día el equipo universitario sale a la cancha de CEU una noche del 9 de enero de 1962 y pues en este juego, vestido completamente de azul con un uniforme que tenía la U de la universidad en el lado izquierdo del pecho, cuello en color oro, salieron a la cancha y despedazaron al Cataluña 5-1 con una gran actuación tanto de Lorenzo García como de Carlos Calderón de la Barca, que marcan 2 anotaciones cada uno. Lo que más me llena de todo
de todos mis méritos deportivos que he hecho es ese partido y esa y la vez que salimos campeones. En ese momento a uno le llega ese momento de inspiración, decir, hoy es el día en que vas a ser campeón con el equipo de fútbol estudiantil de la universidad. El equipo va a tener un equipo en primera división y va a codearse con los mejores de México. Y fue una cosa pues soñada para nosotros, ¿no? Porque pues es una emoción muy grande la que sentimos en esos momentos, y que fue pues el parteaguas propiamente, es decir, fue el punto de partida de lo que es ahora universidad. Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, universidad. Fue tal el interés por parte de la afición de los Pumas que ese día se llenó gran parte del estadio, la primera vez que se llenaba el estadio para ver un partido de fútbol de la universidad, y al finalizar el juego muchos de los aficionados brincaron a la cancha y sacaron en hombros a los jugadores. Quienes cuentan esta historia dicen que fue el momento más glorioso en sus carreras como futbolistas. Fue un momento para recordar cuando todos estos jóvenes universitarios brincaron al campo, sacaron a sus jugadores en hombros en un gran ambiente, gritaban al unísono Pumas, 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 y también las Goyas, y fue un gran momento para la historia del Club Universidad, que con este triunfo aseguraba el primer lugar y el ascenso a la primera división. Un momento de 1962 a 1975 que, a pesar de esta complicación, fue haciéndose un lugar, mostrándose como un equipo importante dentro de la baraja futbolística en México. Y con esto cerramos este capítulo de Olín, hablando precisamente de la historia del ascenso de los Pumas a primera división. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera,
Markovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Savi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Saiyajin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.